para poderme casar, que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien. Hicimos huelga en la puerta de la fábrica. Pasamos 14 días allí. El 41% de la población brasileña vive por debajo del umbral de la pobreza. La Iglesia estima que el número de pobres absolutos ronda los 75 millones. El 43% de las tierras cultivables está en manos de menos del 1% de los hacendados. Este porcentaje alcanza el 90% en algunas regiones. La lucha agraria en Brasil ha sido el telón de fondo de todas las reivindicaciones y conquistas llevadas a cabo por los que han sufrido la explotación en este país sudamericano. Desde los quilombos antiesclavistas hasta las revueltas contra el gobierno en el siglo XX, los obreros del campo se han rebelado contra las distintas formas capitalistas de producción. En la primera mitad del siglo pasado, el eje fue la lucha por la posesión de la tierra frente al avance del latifundio. En la década de los 40, el campesinado comienza a adoptar formas sindicales de organización. Ya en los años 50, con el crecimiento de la zona dedicada al cultivo de caña y tras la expulsión de la mano de obra residente en las grandes propiedades, comienza la proletarización. Fue, sin embargo, con las ligas campesinas, en la década del 60, cuando la lucha alcanzó una dimensión nacional. Formularon propuestas de movilización y autodefensa, pero no consiguieron romper con la política nacionalista de la época y fueron derrotadas por el golpe militar de 1964. En 1985, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística cifraba en 23 millones las personas ocupadas en el campo, número que cayó a 16 millones en 1996. La concentración agraria ha avanzado como nunca en toda la historia contemporánea, aprovechando la crisis agrícola y la caída del precio de la tierra. Unido a esto está el avance de los grupos paramilitares de los latifundistas, a los que se atribuye el asesinato de más de 150 trabajadores del campo. En la actualidad, más de 3 millones de campesinos carecen de tierras para cultivar, y muchos de ellos trabajan en condiciones de semiesclavitud. Actualmente Brasil cultiva 7,1 millones de hectáreas menos que al inicio de la década de los 90. El cultivo de la caña de azúcar en la zona de La Mata, en Pernambuco, se remonta al siglo XVI. Desde entonces, los habitantes de la región arrastran la herencia de una sociedad colonial en la que las relaciones de trabajo se sustentaban en la figura del patrón, que era el que tenía poder absoluto sobre esclavos, empleados y habitantes de la zona. En el estado de Pernambuco, al nordeste de Brasil, 2.300 personas se han propuesto recuperar su fuente de empleo, constituida por 26.000 hectáreas de tierra de cultivo con buena potencialidad hídrica y un parque industrial productor de azúcar y alcohol. Se trata de la factoría Catende, que hasta principios de los 90 atendió a 5 municipios de esta comarca, pero que debido a la mala gestión y a diversos fraudes de los dueños, quebró. Este grupo significativo de trabajadores, desde el año 1995, emprendió una lucha por reclamar jurídicamente la administración de la fábrica, al ser mayor la deuda con los trabajadores que el valor de la misma. Pero hasta 1998 no fundan la compañía agrícola Armonía. Desde entonces se han propuesto mantener sus puestos de trabajo, recuperar la estructura productiva y crear su propia empresa.
En Brasil hay 308 fábricas de azúcar. Solo 2 funcionan en el marco de la agricultura familiar. Una está en Alagoas. Y no surgió de una lucha por los derechos, sino que fue una lucha de pequeños productores. Solo una viene de la lucha de los trabajadores y está administrada por ellos mismos. De las 308, solo Catende surge como un símbolo y contrapunto al modelo secular de explotación de la caña, centrada en el latifundio, de explotación del trabajo de un modo cruel y deshumanizado. Es un contrapunto a un modelo, no solo a la gestión de una empresa, pero eso tiene tantas virtudes y tantas dificultades porque hay una élite que no quiere que esta experiencia dé resultado. Uma elite que não quer que esta experiência dê certo. Lo cierto es que se trata de una experiencia inédita. Los trabajadores consiguieron que los dueños salieran de la empresa e impidieron después el cierre definitivo. Con movilizaciones y un sólido apoyo jurídico, han logrado mantener 2.800 empleos directos. La compañía agrícola Catende Armonía funciona siguiendo el modelo autogestionario. Los trabajadores administran un patrimonio de 48 ingenios, una central hidroeléctrica, varias casas grandes, 8 embalses, un parque industrial para la producción de azúcar y una flota de 38 camiones. 19 fábricas de azúcar estaban cerrando y solo en Catende los trabajadores reaccionaron asociando la defensa de sus derechos con la defensa de la tierra, de la posesión, del trabajo y de una fábrica sin dueño y sin explotador. Yo atribuyo esto a un trabajo que se hizo durante los 10 últimos años por la Iglesia y por sus comunidades de base. Concienciaron al trabajador para que formara parte de los sindicatos y defendiera colectivamente sus derechos como un acto de conciencia y de lucha permanente. La Iglesia Católica tiene que ver con mi formación en la juventud. A través de la pastoral rural, que es un sector de la Iglesia ligada a la diócesis de Palmares, me proporcionó una oportunidad para participar en organizaciones y todavía siendo joven afrontar una situación importante en aquella época, que era el enfrentamiento entre sindicatos y patrones. Comenzó entonces un trabajo de oposición sindical hasta dar ese resultado que hoy disfrutamos con los compañeros que participan en este proyecto. Cuando en 1888 fue abolida la esclavitud en Brasil, los antiguos esclavos permanecieron en las tierras de sus señores y pasaron a ser peones al servicio de su patrón. El esquema de servidumbre y pobreza no cambió demasiado respecto del pasado. Quienes hoy trabajan en Catende son hijos de esclavos y de peones acostumbrados a callar, a mirar hacia el suelo cuando se acerca un patrón, a trabajar a cambio de un poco de dinero, a una relación jerárquica y de dependencia. Tal vez por eso se negaron a luchar por poseer la tierra en la que han vivido durante 500 años cuando se lo propusieron. Quizá por eso no acaban de creerse que son copropietarios y cogestores de Catende. Lo que ellos querían cuando quebró la fábrica hace unos años era únicamente un buen patrón. Para mí, ahora estamos mucho mejor que en tiempos pasados. Para mí, todo está yendo bien. Me están pagando bien, está mejorando la situación y va a mejorar todavía más. Es una situación en la que el sector de la caña de azúcar proviene de un sistema de esclavitud. Trajeron personas de África en aquella época y eso fue consolidando un trabajo perverso de esclavos que después pasaron a ser asalariados. Hoy todos los trabajadores de la zona de la mata son asalariados. Es una dificultad que tenemos que superar. Ahora con el doctor Maribaldo es todo mucho mejor, porque antiguamente nadie hablaba con el patrón y ahora habla con nosotros, atiende a la gente muy bien y es lo que esperamos de él.
La necesidad más importante es acabar con el analfabetismo. Tenemos un combate muy intenso. Cuando comenzó el proyecto teníamos un 85% de analfabetos. Ese número ha descendido al 20%, pero todavía tenemos que trabajar mucho para erradicarlo, dando atención especial a los jóvenes, cuidando la cuestión de género con las mujeres cuya participación es aún muy pequeña en este trabajo. Todo esto son necesidades desde el punto de vista social. La cuestión de género y la igualdad entre mujeres y hombres es una de las áreas en las que más esfuerzo se está haciendo desde la dirección. En Catende Armonía funciona un programa específico del que se han beneficiado 2.000 mujeres. Para ello, han reabierto la antigua policlínica, reconvertida en un centro de salud para la mujer, en el que se imparte formación y se fomenta el diálogo entre ellas. La cuestión de las mujeres dentro del proyecto Catende es una cosa que inclusive a gente tem discutido. La cuestión de las mujeres en Catende es algo que hemos discutido mucho. Todavía hay una laguna muy grande. Como mujer y como parte del equipo de formación, puedo decir que estoy en el equipo con más mujeres de todo el proyecto. Pero si consideramos que el proyecto tiene 17.000 personas, el grupo de mujeres es muy insignificante en el comité gestor, en las organizaciones. Es necesario hacer una inversión mucho mayor en la formación de las mujeres, hacer lo posible para que participen en la gestión directa del proyecto. La población que reside en esta región, la Mata Sur de Pernambuco, es una población que desciende directamente de los esclavos. Principalmente los que viven en los ingenios vienen de la esclavitud africana. En 1995 teníamos un índice de analfabetismo del 82% de la población. Por eso insistimos en la formación, en una cultura de formación humana que consideramos muy importante. Manos Unidas vino a ayudarnos en esto. Fue muy importante sacar a la gente del desconocimiento sobre la autogestión y la cooperación. Después la gente pasó a debatir de una manera más intensa tras el trabajo realizado con Manos Unidas sobre la cultura de la autogestión. El apoyo de Manos Unidas a este proyecto es la continuación de la ayuda prestada antes al Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos para la recuperación de empresas quebradas. Actualmente las fábricas están gestionadas por los trabajadores. Este programa de asesoría pretende mantener y crear empleo, formando en autogestión a los empleados, que ahora también son los propietarios. La autogestión para nosotros en Catende es un proyecto nuevo. Es una construcción que hace posible la discusión de los trabajadores y la viabilidad de una empresa que en el pasado fue la más grande de América Latina. Esta empresa está siendo gestionada hoy por los trabajadores que son convocados para discutir sobre los distintos problemas como la producción, la productividad, las inversiones que hay que hacer, y esto es muy importante. También están implicados los sindicatos. 48 asociaciones de las comunidades de Catende son ahora propietarios, la administración judicial y todas las entidades que han participado directamente con un apoyo decisivo para que la gente pueda tener ese nuevo momento aquí, en Catende. El ejemplo es Manos Unidas y otros colaboradores que han venido a apoyar una nueva visión del proyecto alternativo de los trabajadores de la zona de la Mata. Actualmente, su principal objetivo es dar capacitación y formación en autogestión a los trabajadores, así como mejorar las técnicas de producción agrícola. Para ello, junto con el Sindicato de Trabajadores Rurales de Jaqueira, han elaborado un programa que incluye desde la cualificación en técnicas de plantación, cultivo y recogida de la caña de azúcar, hasta técnicas de autogestión, producción y comercialización. Estos cursos van dirigidos a los trabajadores del campo, a los cultivadores de caña que viven en esas tierras y a los obreros de la fábrica. En 2004 se impartieron 73 cursos con la participación de 3.171 personas.
La autogestión es algo que hemos estado trabajando. Ahora continuamos en la línea de la economía solidaria, pero desde la perspectiva de la inclusión de todos, hombres, mujeres, jóvenes, para discutir y participar interactuando y construyendo su propia historia. Es preciso encontrar medios para llevar a cabo este proceso de formación en los 5 municipios afectados, además de sufragar los gastos necesarios para la alimentación, el material didáctico y el pago al profesorado. Manos Unidas colabora en este programa con la adquisición de un vehículo apropiado para caminos de difícil acceso, con parte de los gastos correspondientes al funcionamiento de los cursos y con el pago de 1.360 horas técnicas del profesorado. La aportación local será de 364 horas técnicas y parte de los gastos de formación, lo que representa un 16% del total del proyecto. El perfil de los alumnos con los que trabajamos en el proyecto Catende Armonía básicamente es el de trabajadores y trabajadoras rurales del campo, además de obreros de la fábrica. También hemos trabajado mucho con los jóvenes, hijos de los agricultores y obreros, en el área de formación y capacitación profesional, así como en la formación de líderes para formar a los trabajadores de la empresa. Yo quiero todo lo mejor para mis hijos. Ellos están estudiando y espero que mejoren todavía más. Quiero que salgan adelante y es mejor que estudien a que tengan que trabajar tanto como yo. Quiero que tengan estudios como los demás, como los que viven mejor. Yo no pude estudiar, pero ellos, gracias a Dios, tienen estudios y les irá mejor. La participación de los jóvenes en la azucarera es más que notable. El objetivo es formar por lo menos a la mitad de los 2.000 campesinos que trabajan en Catende antes de que finalice el año 2006. Conozco otros jóvenes de otras fábricas, pero solo en esta se trabaja con los jóvenes de una manera más dinámica. Es verdad que únicamente por eso no conseguiremos romper con la inercia de prácticas seculares, pero los jóvenes tienen más oportunidades aquí, en la fábrica de Catende. Todo comenzó a partir de una experiencia de prácticas aquí en la fábrica. Participé de un curso de 10 meses y durante ese tiempo realizamos prácticas en la fábrica. A partir de entonces comencé a formar parte del laboratorio y ahora soy el encargado. Justicia social, economía solidaria, promoción de los derechos humanos y sostenibilidad del medio ambiente son algunas de las características sobre las que se fundamenta la producción de azúcar y melaza en esta azucarera. Desde que los trabajadores se hicieron cargo de la planta de azúcar, han reducido en un 80% las emisiones contaminantes por aire que iban a la ciudad. De aquí han salido más de 850.000 sacos de azúcar destinados a combatir el hambre en Brasil durante el último año. Una producción ligeramente superior al 50% del total. Diariamente salen entre 8.000 y 10.000 sacos, lo que a lo largo del año supone alrededor de 1,5 millones. Las bolsas que se incluyen en las cestas básicas que distribuye el Ministerio de Desarrollo Social dentro del programa Fome Cero llevan impreso el logotipo de Catende Armonía. El agua que utilizan en el proceso para la elaboración del azúcar es tratada antes de ser devuelta al río. La falta de recursos económicos para seguir invirtiendo en el cuidado del medio ambiente aún no les permite refrigerarla lo suficiente para que la temperatura sea idónea. Todavía la vierten caliente, aunque ahora está completamente filtrada y depurada. Desde el punto de vista productivo, el gran problema es la falta de recursos para poder invertir. Los costos son muy altos todavía y necesitamos invertir para que el proyecto tenga éxito.
A lo largo de sus 8 años de existencia, el proyecto Catende Armonía viene colaborando con diversas asociaciones e instituciones para diversificar la producción y generar más beneficios a los trabajadores de la empresa y a sus familias. Estas iniciativas se centran en la transformación de una herencia secular basada en el cultivo único y exclusivo de la caña de azúcar. Poco a poco, las cosas van cambiando. En la época de los patronos nadie podía plantar nada, no teníamos nada, solo era trabajar. Ahora la vida es otra. Tenemos más libertad. Actualmente, 4.000 trabajadores utilizan productivamente cerca de 5.100 hectáreas para cultivos agrícolas diversificados. También han comenzado con la cría de animales. Estas mismas familias cultivan otras 5.250 hectáreas de café y maíz en régimen de producción asalariada. Lo que conseguimos es porque echamos a los patronos. Si ellos estuvieran todavía, entonces la gente no tendría derecho a nada. Seguiríamos igual. En las 48 comunidades que abarca el proyecto Catende Armonía viven 11.800 personas con las tierras que les cedió la empresa. Además, en la fábrica trabajan 457 obreros procedentes de 5 municipios, cuya principal fuente de ingresos es la azucarera. A estos hay que sumar los 890 trabajadores rurales permanentes. Catende factura al año cerca de 20 millones de reales. Los beneficios se destinan a los pagos de los salarios, a la recuperación del parque industrial, a la formación y a la agricultura familiar. La azucarera es la principal fuente de ingresos para 5 municipios. Ese futuro ya comenzó, ¿no? El futuro ya ha comenzado. Nosotros hemos salido de la situación de latifundio y concentración de tierras. Hoy tenemos más de 2.200 agricultores produciendo caña y otros cultivos como café, maíz, yuca, frijol, piscicultura, ganadería. Ese futuro es prometedor. Entonces, ese futuro es promisor. Los trabajadores ya han experimentado que es posible crear empleo y riqueza a través de estas alternativas. Creemos que ese futuro ya está en construcción. Cuando Moisés anunció al pueblo esclavo en Egipto que Dios lo liberaría para darle una tierra prometida que manaba leche y miel, muchos dudaron de su promesa, pero empezaron a caminar. En 1993, el despido de 2.300 trabajadores rurales de la usina nos causó pánico y desesperación, pero comenzamos nuestra lucha. Cuando los soldados del faraón llegaron al Mar Rojo, el pueblo de Dios ya lo había atravesado y las aguas cayeron sobre el ejército del faraón. En enero de 1995, los sindicatos exigían la salida de los patronos de las negociaciones. En marzo del mismo año, fueron expulsados por la ley y dejaron de controlar el patrimonio de la azucarera. Tras la travesía del Mar Rojo, el pueblo de Dios ya no tenía al faraón persiguiéndole, pero se encontraron con el desierto. En Catende, los trabajadores ya no teníamos a los patronos, pero la empresa estaba en quiebra, había poca caña en el campo, una flota pequeña de vehículos y muchas dificultades. El pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. En este tiempo aprendieron a organizarse de un modo diferente. Tras 10 años de lucha, los trabajadores fundamos la Compañía Agrícola Armonía. Surgieron asociaciones en todos los ingenios, la Cooperativa de Agricultores Familiares, y aprendimos a vivir basándonos en la solidaridad, la cooperación y la igualdad entre nosotros. El pueblo de Dios logró sacudirse el yugo del faraón. Nosotros rompimos el yugo de los patronos. El pueblo de Dios construyó su historia. Nosotros, con la fuerza de Dios, estamos construyendo la nuestra.